Lo que sí tenemos que saber es que la mortalidad por sangrado en el paciente por trauma es potencialmente prevenible. Y no por este motivo es que la mayoría del porcentaje de transfusiones se destina al tratamiento de esta entidad, teniendo en cuenta que aproximadamente un 30% de los pacientes que llegan con trauma y sangrado presentan signos clínicos de coagulopatía a su llegada al servicio de urgencias. Como les mencioné, la mortalidad por trauma se presenta principalmente en las 6 primeras horas y tiene un pico en las primeras 2 horas. Por lo tanto, el tiempo va a ser una variable determinante en la supervivencia de estos pacientes. Se han determinado una serie de factores de riesgos que aumentan la probabilidad de que el paciente curse con coagulopatía y lo podemos diferenciar en estos 4 grandes grupos. Asociados al tipo de trauma de los pacientes, asociados directamente a factores intrínsecos del paciente, factores asociados a la reanimación inicial en los cuales como anestesiólogos podemos impactar, y el tipo de medicamentos del paciente previo al trauma. Así, por ejemplo, se ha documentado una asociación entre el trauma craneoencefálico y el riesgo de coagulopatía aguda por trauma. La mayoría de pacientes que hacen trauma craneoencefálico hacen coagulopatía y todavía no sabemos si la coagulopatía inducida por el trauma craneoencefálico es diferente a la coagulopatía inducida por otro tipo de traumatismo. ¿Qué sí se ha estudiado? Es que en el trauma craneoencefálico se liberan grandes cantidades de tromboplastina, que es una molécula que resulta de la asociación del factor tisular con los fosfolípidos de membrana de las plaquetas. La tromboplastina favorece la conversión de protrombina en trombina, aumentando la tasa de complicaciones trombóticas y la embolia sistémica. Algunas comorbilidades del paciente, como las discalcias sanguíneas, tipo hemofilia, tipo enfermedad de von Willebrand, una enfermedad hepática crónica, aumentan la probabilidad de que el paciente desarrolle una coagulopatía inducida por trauma. Pero ¿cuál es el problema? El paciente con sangrado y trauma que desarrolla coagulopatía inducida por trauma se expone a una serie de resultados o desenlaces adversos que no queremos en nuestros pacientes. Aumenta la tasa de requerimiento de transfusiones. Un estudio comparó el promedio de unidades de hemocomponentes que recibía un paciente con y sin coagulopatía, y se demostró que el paciente con coagulopatía recibía en promedio 10 unidades versus 2 unidades en el paciente sin coagulopatía. Además, aumenta esa inflamación sistémica que lleva finalmente al paciente a una disfunción multiorgánica y a muerte, aumentando la probabilidad de muerte 3 a 4 veces versus el paciente que no tiene coagulopatía y aumentando hasta 8 veces la muerte en las primeras 24 horas. Estudios de costos en salud también han documentado que estos pacientes presentan mayores tiempos de estancia en UCI, mayores días de ventilación mecánica y mayores días de estancia hospitalaria. Tenemos que definir algunos conceptos clave para entender el desarrollo del tema. Todos conocemos la definición de shock como esa situación amenazante de la vida derivada de una alteración en la distribución del flujo sanguíneo que conduce finalmente a una falla tanto en el aporte como en la utilización de oxígeno, que me lleva a una deuda tisular y celular de oxígeno, que finalmente me lleva a disfunción orgánica y muerte. Sabemos que la presencia de hipotensión es común en este tipo de pacientes, pero que no es necesaria para definir shock. Lo que sí necesitamos es la evidencia tanto clínica como paraclínica de una alteración a nivel de la perfusión. Y todos distinguimos los distintos tipos de shock: hipovolémico, cardiogénico, distributivo y obstructivo. Y el shock hemorrágico no es más que una forma de shock hipovolémico en la cual ese sangrado me lleva a una disminución del volumen intravascular que finalmente pues, va a llevar nuevamente a una alteración en la distribución del flujo sanguíneo, a una deuda tisular y celular de oxígeno que me lleva a disfunción multiorgánica y que si no controlo rápidamente ese sangrado, probablemente el desenlace final va a ser la muerte de nuestros pacientes. Más que conocer, y debemos conocer sí, las fórmulas de contenido arterial de oxígeno, de aporte de oxígeno, de consumo de oxígeno, de tasa de extracción de oxígeno, sí debemos tener muy en cuenta
esta gráfica que me relaciona el consumo con el aporte de oxígeno y analizar ese punto crítico en donde se presenta esa transición entre el metabolismo aeróbico hacia un metabolismo anaeróbico, y en esa zona el consumo se hace dependiente del aporte y casi que estamos entrando en una zona donde la deuda tisular y mitocondrial de oxígeno va a ser muy importante. Ese punto crítico ya se ha descrito de una manera cuantitativa y se dice que cuando mi aporte de oxígeno es menor a 500 mililitros por minuto o mi tasa de extracción de oxígeno supera el 50%, existe una alta probabilidad de que llegue a ese punto crítico y empiece a cambiar mi metabolismo a un metabolismo anaeróbico, empeorando los desenlaces, aumentando el lactato y empeorando la acidosis en nuestros pacientes. Bien, tenemos que definir qué es una hemorragia masiva y qué es una transfusión masiva. Una hemorragia masiva podemos considerarla aquella cuya velocidad se encuentra por encima de los 50 mililitros por minuto de manera sostenida en el tiempo por más de 20 minutos. O un sangrado a una taza, como lo vemos ahí, de 1.5 cc kilo por minuto. O la pérdida de media dolencia en las primeras 4 horas. Lo que sí es claro es que los pacientes con hemorragia masiva probablemente van a requerir una transfusión masiva. Y los pacientes que requieren una transfusión masiva probablemente aumentan las tasas de mortalidad de una manera considerable. ¿Y cómo se define transfusión masiva? Sabemos que también hay diferentes definiciones. La transfusión de más de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas, más de 6 unidades en 4 horas, o la transfusión de 4 unidades en la primera hora. Se ha venido acortando el intervalo de tiempo de la definición con el objetivo de instaurar intervenciones oportunas en nuestros pacientes. Probablemente un paciente con sangrado masivo esperar hasta las 24 horas puede ser un crítico y probablemente en ese periodo de tiempo ya no vamos a tener pacientes. Entonces, la definición de pronto más aceptada y más operativa va a ser la de una transfusión de 4 unidades en la primera hora. ¿Cómo definimos entonces la coagulopatía inducida por trauma? La podemos definir como esa alteración de la hemostasia que se presenta en el paciente con trauma, ¿sí?, secundaria pues, a una respuesta llamada advertida de hipoperfusión con un consumo exagerado de factores de coagulación. Tiene una fisiopatología que es bastante compleja, que tiene un origen multifactorial, pero se han descrito básicamente alteraciones a nivel de estos 4 procesos fisiopatológicos. Una activación masiva de la vía de la proteína C, un daño a nivel del endotelio y del glicocálix, consumo de factores de coagulación, principalmente del fibrinógeno, y, no menos importante, disfunción plaquetaria. Vamos a explicar brevemente cada uno de estos procesos. Resulta que como resultado del trauma y la hipoperfusión, se activan en la membrana de la superficie del endotelio receptores de isquemia, entre ellos la trombomodulina. La trombomodulina se va a unir a la trombina, y esa trombina que estaba destinada a la generación de fibrina va a ser utilizada en la formación de este complejo. Primer punto, cómo se altera el proceso de la hemostasia y la coagulación. Una vez formado este complejo trombina-trombomodulina, se va a activar casi 200 veces en proporción más proteína C activada. ¿Y qué pasa cuando se activa la proteína C activada? Se van a inhibir los factores de coagulación 5 y 8, y a su vez también voy a tener alteraciones a nivel de la fibrinolisis, porque la proteína C activada me va a disminuir o a inhibir la función del inhibidor de la fibrinolisis activada por trombina, que conocemos como TAPI, y también me va a inhibir el inhibidor del activador del platinógeno tipo 1. ¿Eso en qué se va a traducir? En un fenotipo de hiperfibrinolisis e hipocoagulabilidad. Sin embargo, también tenemos que tener presente que casi la mitad de los pacientes con sangrado y trauma presentan un fenotipo contrario al que clásicamente venimos describiendo, y en donde el ácido tranexámico puede impactar. Y es que la mitad de los pacientes con trauma
tienen un fenotipo que es hipercoagulable hipofibrinolítico. Por eso, algunos estudios recomiendan que incluso la dosis del ácido tranexámico también debe ser guiada por pruebas viscoelásticas, porque en realidad esté cursando con una hiperfibrinolisis. Todos recordamos el glicocálix como esa membrana compuesta por proteoglicanos, glicosaminoglicanos, que se ubica a nivel de la superficie liminal del endotelio, que tiene funciones relacionadas con la permeabilidad vascular y funciones relacionadas también con la hemostasia. ¿Qué pasa? El trauma, la hipoperfusión, la hipoxia, la inflamación, me llevan a aumento de las catecolaminas circulantes, que finalmente van a dañar el endotelio y van a dañar el glicocálix. Y esto se ha visto representado por moléculas y marcadores del daño endotelial como el Sindecan.1. Y resulta que contiene el glicocálix. El glicocálix contiene una sustancia que se llama epanasulfato, que tiene un efecto anticoagulante. Entonces, cuando hay un glicocálix, se liberan grandes cantidades de epanasulfato y se produce un fenómeno de autoheparinización, que finalmente me va a empeorar el proceso de la coagulopatía. Además, al dañarse el endotelio, se van a aumentar las cantidades de trombomodulina, como vimos también activado por el receptor de isquemia, y se va a formar más complejo trombina trombomodulina, se me va a activar más proteína C, que me convierte pues, en un círculo vicioso. El fibrinógeno se me va a ir depletando. Se dice que con la pérdida de un litro de sangre, el fibrinógeno cae entre 2 y 4 gramos. Entonces, conocemos la importancia del fibrinógeno para mantener esa estabilidad y esa firmeza del coágulo, y lo hace a través de dos formas. Primero, formando esa red de fibrina que necesitamos para darle estabilidad al coágulo. Y segundo, el fibrinógeno favorece la agregación plaquetaria. Todos conocemos el receptor plaquetario más abundante, que es la glicoproteína 2B3A, y ese receptor, a ese receptor es donde se pega el fibrinógeno y se favorece la agregación plaquetaria mediada por fibrinógeno. De esta forma es como él contribuye a la estabilidad de ese coágulo. Se ha documentado que entre más severo es el trauma, menor van a ser las concentraciones séricas de fibrinógeno. Cuando se encuentra por debajo de 200, actúa como un predictor de transfusión masiva. Por último, la disfunción plaquetaria, menos estudiada, pero eso no quiere decir que no sea menos importante. Algunos estudios contribuyen, incluso las plaquetas pueden contribuir en mayor proporción a esa estabilidad y firmeza del coágulo que incluso el fibrinógeno. Y se ha documentado, anteriormente les decía que la alteración era más cualitativa que cuantitativa, pero estudios actuales documentan que se produce una alteración de ambos tipos, tanto a nivel del recuento plaquetario como de la función plaquetaria. ¿Y qué ocurre? Se han documentado varios receptores que pueden ser blancos de futuras investigaciones, y se ha documentado alteración a nivel de la activación plaquetaria mediada por trombina, activación plaquetaria también mediada por ABP, y agregación plaquetaria mediada por el receptor de ABP. Teniendo en cuenta además que la hipotermia es bastante deleteria para la función plaquetaria, alterando en ambos procesos de activación, adhesión y agregación plaquetaria. Sabemos que la hemostasia resulta de un perfecto equilibrio entre mecanismos procoagulantes y anticoagulantes que favorezcan pues, el control del sangrado posterior a la lesión sin favorecer la trombosis intravascular. Existen factores de la reanimación que pueden alterar ese proceso de la hemostasia y que actúan como exacerbantes o disparadores de la coagulopatía inducida por trauma. No obstante, la coagulopatía inducida por trauma se puede presentar en ausencia de estos determinantes. ¿Y de qué estamos hablando? De la hipotermia, la acidosis y la hemodilución. La hemodilución muy asociada a un exceso de renovación hídrica con cristaloides, colores y hemocomponentes que llevan a la dilución de los diferentes factores de coagulación. La acidosis derivada de ese cambio de metabolismo aerobio a metabolismo anaerobio, derivada con aumento de las concentraciones de ácido láctico y exacerbada tal vez por el uso de solución salina durante el proceso de reanimación,
favorece o altera ese ensamble de esos complejos de la coagulación que nosotros conocemos y que describió muy bien la doctora Carmel. No vamos a tener entonces alteraciones a nivel del complejo tenaza extrínseco, del complejo tenaza intrínseco, y peor aún, del complejo protrombinasa. A un pH por debajo de 7,2, ya la actividad del complejo protrombinasa se reduce en aproximadamente un 50%, y eso hace que esa generación de trombina que se genera en la fase de propagación del modelo celular no se lleve a cabo y se altere pues, todo este proceso de la hemostasia. Y finalmente la hipotermia, que va a llevar a una disminución en la actividad enzimática de los factores de coagulación. Se dice que por cada grado centígrado que disminuye la temperatura por debajo de 35, disminuye la actividad enzimática del factor de coagulación en aproximadamente un 10%. Entonces, debemos evitar a toda costa que la temperatura de nuestros pacientes caiga por debajo de 35 grados centígrados. Y ya describimos los efectos sobre la adhesión y la agregación plaquetaria de la hipotermia. Una pequeña pausa activa. No sé si me conocen. ¿Cómo? Perfecto. Bueno, una vez entonces ya describimos la epidemiología, describimos la fisiopatología, los principales determinantes de este proceso de coagulación por trauma. Es muy importante saber si mi paciente o no va a requerir transfusión masiva. Ya sabemos que un retraso en la activación de los protocolos de transfusión masiva se va a asociar a un aumento de la mortalidad. Y para eso se han diseñado diferentes scores que van a predecir la probabilidad de que el paciente sea candidato a una transfusión masiva. ¿Cuál quiero que nos llevemos a casa el día de hoy por su practicidad? El ABC score incluye esas 4 variables que observamos ahí. Tensión arterial sistólica por debajo de 90, frecuencia cardíaca por encima de 120, mecanismo de trauma penetrante, muy positivo. Con un punto por credo se asocia buena sensibilidad, buena especificidad para predecir la probabilidad de transfusión masiva. ¿Y qué pasa con este score? No incluye variables de laboratorio, entonces lo puedo hacer de manera un poco más práctica, un poco más dinámica en este tipo de pacientes. Cuando comparamos ese rendimiento predictor, vemos que su valor predictivo negativo es bueno, y comparando los diferentes scores es de los que tienen mejor sensibilidad y especificidad. Sin embargo, no debemos olvidarnos de estos otros marcadores de laboratorio que también se convierten como predictores de transfusión masiva. Y es, si mi paciente tiene una hemoglobina menor de 10, un hematocrito por debajo del 30%, la probabilidad que tenga un sangrado con coagulopatía va a ser bastante alta. Si mi base de exceso por alteración de la perfusión está por debajo de -6, lo mismo. Prolongaciones en las pruebas estándar de coagulación, fibrinógeno consumido o mayor severidad del trauma también se van a asociar a una alta probabilidad de que el paciente requiera transfusión masiva. Bien, ¿cómo vamos a hacer entonces el diagnóstico de la coagulopatía? Podemos utilizar las pruebas estándar que nosotros conocemos. Tristemente, pues, no son las más adecuadas para evaluar todo el proceso de la hemostasia. Evalúan solo la fase de iniciación de la coagulación, no solamente, recordemos que en esta fase solo se produce el 4% de la trombina total. Entonces, son pruebas que se realizan en plasma, son pruebas que tardan tiempo en salir los resultados, y se realiza a una temperatura estándar y no la temperatura del paciente. Probablemente no van a reflejar muy bien cómo está ese estado de coagulación de nuestros pacientes. Sin embargo, si no tenemos otras opciones, otros recursos, los podemos utilizar. Y los valores que se han descrito como umbrales son cuando se superan 1.5 veces los valores de referencia del laboratorio. Si mi fibrinógeno está consumido y si mis plaquetas están también por debajo de 50.000, la probabilidad de que mi paciente esté coagulopático va a aumentar, ¿no? Pero idealmente deberíamos diagnosticar la coagulopatía por trauma a través de pruebas escolásticas, que sí me evalúan las 3 fases del modelo celular de la coagulación, me evalúan esas interacciones entre factores celulares y humorales. Los resultados salen mucho más rápido, pueden ser intervenciones también mucho más oportunas, y resulta
que este tipo de pruebas me permiten guiar mi terapia transfusional y me permiten evaluar las intervenciones que yo realice en estos pacientes de una manera más rápida. Necesitamos solamente 3 mililitros de sangre total en tubos hidratados para analizar este tipo de muestras. Y todos conocemos los dos grandes representantes de las pruebas viscoelásticas disponibles en nuestra práctica clínica: la tromboelastografía y la tromboelastometría. Vamos a hablar rápidamente para que nos ubiquemos y más o menos tengamos unos conceptos básicos para poder interpretar este tipo de pruebas viscoelásticas. El tiempo R se conoce como tiempo de reacción. Tiene un valor normal entre 4 y 8 minutos y representa el intervalo de tiempo entre el inicio de la coagulación y que la curva alcanza una amplitud de 2 milímetros. Refleja pues la función del sistema intrínseco y se puede alterar por consumo de factores, déficit de factores o por el efecto de fármacos anticoagulantes, como lo podemos ver en esta curva, en esta gráfica. Este R va a estar prolongado. El tiempo K se conoce también como tiempo de coagulación y representa ese intervalo de tiempo en que el coágulo tiene una amplitud de 2 milímetros hasta que alcanza los 20 milímetros. Y este ya empieza a reflejar no solamente la función del sistema intrínseco, sino también cómo está el fibrinógeno y cómo están las plaquetas. Y esto lo vemos porque se puede prolongar en caso de disfunción plaquetaria y de hipofibrogenemia. Posteriormente aparece el ángulo alfa, con un valor normal entre 47 y 74 grados, y que se va a formar por el brazo de la R y la pendiente de la K. Esta me evalúa ya como la interacción entre plaquetas, fibrinógeno y factores de coagulación, ampliándose en caso de hiperfibrogenemia e hiperagregabilidad plaquetaria y disminuyéndose en caso de hipofibrogenemia y disfunción plaquetaria. Luego tenemos la amplitud máxima del coágulo, que me va a representar esa calidad de esas plaquetas, esa calidad del fibrinógeno. Y finalmente, el índice de Vicis 30, que me representa si las curvas me bajan de manera muy prematura o de manera muy tardía, representándose si me enfrento a una situación de hiperfibrinolisis. Y aquí observamos unos patrones de curva que nos pueden reflejar los principales estados patológicos a los que nos enfrentamos. Una curva normal, una curva con un R prolongado, como lo mencionamos, probablemente déficit de factores, efecto de anticoagulantes. Una curva en donde vemos una disminución en la amplitud máxima del coágulo que puede deberse o a disfunción plaquetaria o a déficit de fibrinógeno. Es que tenemos que empezar a interpretar nuestras curvas. Y esta curva, donde vemos que se cierra de manera muy prematura, con LY30 probablemente aumentado y describiendo una situación de probable hiperfibrinolisis. Y por último, este estado contrario a este, en donde observamos básicamente un acortamiento de ese tiempo R y un aumento de la amplitud máxima de ese coágulo, que nos puede indicar un estado de hipercoagulabilidad. El ROTEM, ahorita vamos a ver una curva comparativa para que analicemos mejor esa nomenclatura, pero básicamente el R se reemplaza por el C, que va a ser el tiempo de coagulación. El tiempo K se reemplaza por el CFT, el tiempo de formación del coágulo. La máxima amplitud del coágulo por la máxima firmeza del coágulo, y hay unas variaciones, y es que el ROTEM me evalúa además la amplitud del coágulo en diferentes intervalos de tiempo, a los 5 minutos, a los 10 minutos, y se han creado algoritmos ya describiendo esa amplitud a nivel de los 5 minutos con el objetivo de hacer una intervención mucho más oportuna, mucho más temprana. Además, el ROTEM tiene la ventaja de que simultáneamente a la curva de formación y de formación de este trombo, me permite evaluar cómo está la cinética del fibrinógeno, cómo están las plaquetas y si una alteración en la máxima firmeza del coágulo se va a llevar o a disfunción plaquetaria o a alteración en la cinética del fibrinógeno. Existen diferentes pruebas comerciales en el ROTEM.
El Exten, por ejemplo, determina la formación y estabilidad y firmeza del coágulo secundario a la activación de la vía extrínseca de la coagulación. El Inten, es decir, la formación, firmeza y estabilidad de ese coágulo secundario a la activación de la vía intrínseca. El FIFTE evalúa la cinética del fibrinógeno y esa polimerización de fibrina y me elimina la contribución de las plaquetas añadiendo citocalasina D, que es un metabolito de origen fúngico que inhibe esa función plaquetaria. Entonces, queda la certeza de que solamente estoy evaluando ese fibrinógeno. Existen otras pruebas como el APTEN, donde se añade, se evalúa cómo el coágulo se comporta después de añadir un antifibrinolítico, tipo ácido salicílico, tipo proteinina, y ver si el paciente mejora ese prefibrinismo y se beneficia de instaurar un tratamiento con antifibrinolítico. Y finalmente, otra prueba como ensayo que tenemos como EPTEN, que evaluamos cómo se comporta el coágulo eliminando la influencia de la heparina, añadiendo heparinasa. Y lo mismo, así como existen patrones en tromboelastografía, existen patrones en tromboelastometría de las principales procesos fisiopatológicos a los que nos podemos ver enfrentados. Entonces, si tengo un ICT prolongado, debo pensar en consumo de factores, debo pensar en efecto anticoagulante. Si tengo alteración en la máxima firmeza del coágulo, pensar, son las plaquetas, son el fibrinógeno y evaluar entonces cómo están en curva de Dixon para ver cuál contribuye más a esa disminución en la amplitud de la máxima firmeza de ese coágulo. Y finalmente, si tengo aumentado mi índice de lisis, pensar en procesos de hiperfibrinolisis. Aquí observamos que tenemos esta curva comparativa, donde podemos ver mejor esas diferencias en nomenclatura en las dos pruebas viscoelásticas que utilizamos en nuestra práctica clínica. Y un punto a consideración es que el ROTEM evalúa la lisis de este momento, y diferencias a los 30 minutos, a los 60 minutos, y además también el máximo porcentaje de lisis del coágulo. ¿Esto qué permite? Ese índice de lisis en el ROTEM se evalúa 30 minutos después de que yo he alcanzado el CT, a diferencia del tromboelastograma que evalúa ese índice de lisis 30 minutos después de que he alcanzado la máxima amplitud del coágulo. Esto que permite que yo me documente de una manera más rápida si mi paciente está cursando con una hiperfibrinolisis, si necesito dosis adicionales de ácido tranexámico, no tengo que esperar casi los 60 minutos para evaluar la lisis, como ocurre muchas veces en el tromboelastograma. Muy bien. Finalmente, se han descrito otras pruebas para evaluar cómo está esa función plaquetaria, además del recuento plaquetario de las pruebas viscoelásticas, como el PFA100 y la gregometría de sangre total por impedancia eléctrica, que conocemos como multiplay, para ver o tener otros parámetros de cómo evaluar esa calidad de las plaquetas, ver cómo está el paciente en términos de disfunción plaquetaria. Sin embargo, estas pruebas aún no han sido muy bien variadas, el paciente falta más evidencia y hasta el momento no podemos guiar nuestra terapia basada en los resultados de agregometría. Vamos aquí, ¿qué lugar es? Vamos a centrarnos en el tratamiento de este tipo de pacientes. Esta es tal vez uno de los puntos críticos de conferencia, que debemos algunos mensajes claros para que tengamos herramientas para hacer intervenciones oportunas en nuestros pacientes. Debemos centrarnos en aquellos factores que actúan como exacerbantes y disparadores de la coagulopatía trauma. Y esto lo conocemos clásicamente como la triada de la muerte: acidosis, hipotermia y coagulopatía. Resulta que ya no hablamos de triada de la muerte, sino de penta de la muerte. O sea, han añadido estos otros dos factores como determinantes de aumento de la mortalidad de los pacientes, que son la hipoxia y la hiperglicemia. El manejo de este tipo de pacientes debe iniciar idealmente desde el ámbito prehospitalario. Hay varios estudios que demuestran
que si yo transporto en menos de 15 minutos a este tipo de paciente en un centro de trauma especializado, la mortalidad se reduce en aproximadamente un 15%. Y recordar que el tiempo es oro. Esto, entonces, no nos descarta que primero tenemos que realizar un adecuado ABCD de trauma. Estabilidad vía aérea, control de columna cervical, procurar una adecuada ventilación y intercambio gaseosa, un control adecuado del sangrado, evaluar la discapacidad y el déficit neurológico, realizar una exposición de estos pacientes, protegiéndolos siempre de la hipotermia. Debemos evaluar rápidamente si mi paciente está en shock o no está en shock. Uno de los índices más validados y que escribió también la doctora Vélez en Innovación Postparto es el índice de shock, que relaciona básicamente la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica. Cuando ese índice de shock se encuentra incrementado, entonces vemos que se ha asociado con varios desenlaces adversos, entre ellos mayor severidad de la injuria, mayor hipovolemia, mayor mortalidad, y cuando el índice se encuentra por encima de 1.2, la probabilidad de que yo me enfrente a un paciente que tenga un shock grado 4, en donde ha perdido más del 40% de la volemia y que reciba transfusión masiva, supera el 50%. Con una sensibilidad que vemos ahí desde el 75 y una especificidad del 86%. Una vez hicimos un adecuado ABC del trauma, evaluamos el impacto que tiene la hemorragia en el paciente con trauma y sangrado, entonces activamos rápidamente nuestra reanimación. Así como existe una cirugía de control de daños, existe también una reanimación de control de daños. Vemos que esto es de tiempo, esto debe verse rápido. Entonces, ¿cuáles son los pilares de esa reanimación de control de daños? Un manejo controlado de la presión arterial, antes llamado hipotensión permisiva, evitar la cirrosis y la hipotermia, ya vemos todos los efectos deleterios sobre la hemostasia en la coagulación, un control anatómico del sangrado, teniendo en cuenta pues que si yo no realizo un control de este tipo, puedo transmitir todo el banco de sangre y el paciente aún así no va a responder de manera adecuada. En el caso del ámbito prehospitalario, recordar usar torniquete cuando esté indicado por un tiempo no mayor a 2 horas. Restricción de líquidos endovenosos, evitar hipoxemia y hiperoxia, los pacientes deben ser normoventilados, debemos evitar tanto la hipoxia como la hiperoxia, y debemos solamente hiperventilar en aquellos escenarios de inminencia de herniación cerebral. Finalmente, debemos activar rápidamente estos protocolos de transfusión masiva y realizar una terapia temprana de hemocomponentes, basándolo ya no en el triángulo de la muerte, sino en el triángulo de la vida, que tiene estos 3 grandes principios. Debemos proteger a nuestros pacientes, mantener la microcirculación y optimizar la hemostasia de nuestros pacientes. Debemos obtener accesos vasculares rápidamente, cortos y gruesos, de acuerdo al tipo de ser como conocemos. Y rápidamente instaurar una línea arterial para monitoreo hemodinámico continuo. Ya los accesos centrales, considerarlos de manera más prudente, si estamos entrenados en instaurar catéteres de alto flujo para reanimar esos pacientes, también sería muy indicado. Otros catéteres tienen 8.5 frenos que permiten el flujo a unas velocidades entre 600 y 800 milímetros por minuto, lo cual no sería una idea descabellada en este escenario. ¿Qué tipo de líquidos vamos a utilizar en nuestros pacientes? Podemos cristaloides idealmente y cristaloides de tipo balanceado, ¿sí? Teniendo en cuenta que no vamos a utilizar idealmente cantidades que superen los 3 litros. Como ya he comentado que por encima de los 2-3 litros, la probabilidad de coagulopatía por hemodilución aumenta de manera considerable. También podemos crear esta terapia hídrica utilizando estas variables dinámicas de recarga, teniendo en consideración cuando los resultados van a ser o no interpretables, ¿no? Teniendo en cuenta que nos podemos ver enfrentados a pacientes con tórax abierto, abdomen abierto, en donde la confiabilidad no va a ser la mejor. Independientemente de la severidad del trauma, lo que vemos en esta gráfica,
diferentes índices de severidad del trauma, y vemos que independientemente de la severidad, la probabilidad de coagulopatía aumenta a medida que yo administro más líquidos. Entonces, por eso la invitación a utilizar una terapia restrictiva. No obstante, también se asocia, además de aumentar la probabilidad de coagulopatía, también aumenta la probabilidad de estos otros desenlaces adversos. Disminución de la motilidad intestinal, aumento de la dehiscencia de la herida, aumento de la infección del sitio operatorio, aumento de la probabilidad de edema pulmonar fatal. Entonces, produce claramente cambios a nivel macro, pero también a nivel micro, porque también se puede producir edema a nivel intraseptal, alterando todos esos procesos bioquímicos y energéticos. Si usar coloides o no, esto está bastante controvertido, y más en el escenario del paciente con coagulopatía, podemos que los coloides pueden exacerbar esa coagulopatía. Tal vez uno de los que podríamos incluir en el terapéutica puede ser la albúmina, pero esa revisión sistemática no documentó su superioridad de albúmina sobre el uso de cristaloides en términos de supervivencia de este tipo de pacientes, y la recomendación que era opiniones de expertos que lo recomiendan en aquellas situaciones en donde con los cristaloides no alcanzo mis metas hemodinámicas, o cuando se me retrasa la llegada del hemocomponente. Entonces debemos recordar este estudio 6, en donde en el subgrupo de pacientes con trauma craneoencefálico, incluso el uso de albúmina fue más deleterio, aumentando la mortalidad de este subgrupo de pacientes. Eso tal vez no sea la concentración de albúmina que se utilizó, que fue de 4 al 5%. Ya tenemos instaurados nuestros accesos vasculares, nuestra monitoría renal, que tenemos una línea social. Además de utilizar criterios clínicos para definir si mi paciente está en shock, recordemos que debemos evaluar cómo está la perfusión tisular, y lo podemos hacer a través de estos marcadores: saturación de oxígeno, lactato, exceso de base, o la diferencia arteriovenosa de CO2. Debemos tener una precaución, que la que más se altera de manera temprana va a ser la base exceso, y esta sería como la más recomendada utilizar cuando evaluemos cómo está nuestra reanimación en este tipo de pacientes. Si utilizamos lactato, debemos tener en consideración que estos pacientes generalmente pueden llegar bajo efectos del alcohol, y resulta que el alcohol favorece la conversión del piruvato a lactato, y me puede llevar el lactato de una manera como falsamente. Y si utilizamos lactato, también debemos tener en cuenta cuáles van a ser nuestras metas. Idealmente, para saber que vamos por buen camino, debo tener una aclaración del 50% en las primeras 3 a 6 horas, e idealmente haber normalizado el valor del lactato en las primeras 24 horas. El uso temprano del vasopresor se ha descrito como una estrategia para disminuir esa cantidad de líquidos en este tipo de pacientes y evitar, de cierta forma, la coagulopatía por hemodilución, además de que también me ayuda a mantener esas presiones de perfusión. El más descuidado en shock hemorrágico es la norepinefrina, que tiene efecto alfa, tanto a nivel arterial como a nivel venoso. Tener ese efecto alfa a nivel venoso favorece que la circulación venosa a nivel esplástico pase a la circulación sistémica, que aumenta el retorno venoso. Pero por ese efecto transductor alfa a nivel arterial me puede aumentar la descarga de un ventrículo que puede estar recibido en el paciente traumatizado, ya sea por una contusión miocárdica, por un derrame pericárdico, o por el mismo trauma craneoencefálico, que recordemos una situación de esa liberación de catecolaminas y la disminución miocárdica. Entonces, la recomendación es que si utilizamos un vasopresor, debemos hacer una valoración idealmente ecocardiográfica de cómo está esa función contráctil. Lo podemos hacer de manera global utilizando estos índices que hemos estudiado: TAP, CENAP, CBT, fracción de eyección, fracción de acortamiento, y ver cómo está también el volumen sistólico. Y si documentamos alteraciones a nivel de la contractilidad, podemos ayudar nuestro manejo con líquidos y vasopresor, probablemente para las metas de manejo. Los más estudiados en este escenario de tramo hemorrágico, la dobutamina y la epinefrina.
Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras metas? Esas metas hemodinámicas van a depender del tipo de trauma y si nos encontramos en dos escenarios, antes del control del sangrado y después del control del sangrado. Entonces, si tengo un traumatismo sin lesión cerebral y aún no he controlado el sangrado, deberíamos mantener tensiones arteriales sistólicas entre 80 y 90, idealmente una sistólica por debajo de 100, porque si no he controlado el sangrado y las tensiones arteriales sistólicas están por encima de 100, puedo exacerbar el sangrado en este tipo de pacientes. Ya en el otro escenario, el paciente que presenta trauma craneoencefálico o trauma radicular, no podemos ser tan laxos con este tipo de metas hemodinámicas y debemos garantizar tanto una adecuada presión de perfusión cerebral como una adecuada presión de perfusión medular. Por eso no debería bajarse de una tensión arterial media por encima de 80. La prevención de la hipotermia, bastante importante más que tratarla. Y lo primero que debemos hacer para saber y reconocer si mi paciente es hipotérmico o no, es monitorizar la temperatura. Eso casi no lo hacemos. Entonces la invitación es, utilicemos termómetros, evaluemos idealmente temperatura central y calentemos a nuestros pacientes como describió el doctor Sakamoto, tanto de manera activa como de manera pasiva, utilizando los dispositivos de los que disponemos y protegiendo siempre a los pacientes durante la fase de exposición, evitando justamente que el paciente entre en el estado de hipotermia. La meta, ¿cuál va a ser? Normotermia, evitar a toda costa que la temperatura caiga por debajo de 35 grados centígrados. Ya vimos sus efectos en la actividad enzimática de los factores de coagulación. Historial del paciente, accesos vasculares, monitoría hemodinámica, termoprotección, le usamos vasopresor temprano, usamos un tópico en los casos indicados, y ahora necesito evaluar por dónde está esa fuente de sangrado y ver probablemente para el posterior hierro en mis intervenciones. Y se han descrito muchos protocolos de ultrasonido en el paciente crítico, pero en el paciente en trauma, y lo que recomienda la guía europea de manejo de la coagulopatía de sangrado mayor en trauma, es el uso de estos dos protocolos, el FAST y el FAST extendido. No sé, hablábamos con el doctor Ochoa, cada vez más los anestesiólogos hemos perdido el campo del FAST y lo ha ganado cada vez más el cirujano. Yo no sé si alguno de mis compañeros me dice si ustedes hacen FAST cuando se enfrentan a un paciente con trauma y shock hemorrágico. ¿Lo han hecho? Bueno, entonces justamente es eso, retomar ese campo que puede ser muy valioso, no solamente si nosotros podemos aportar en este campo un protocolo sencillo, 4 ventanas que todos conocemos, por decimos en el FAST, pero no lo sabemos hacer y no lo hacemos. Entonces, recordar que se destinó para detectar un líquido libre tanto a nivel pleural, a nivel pericardio, como a nivel abdominal. El FAST clásico describe estas 4 ventanas: una ventana pericárdica, una ventana perihepática, una perispénica y una pélvica. Entonces, vamos a ver rápidamente. La pericárdica a nivel subsicuideo, básicamente para detectar derrame pericárdico. Yo puedo cuantificar el volumen de ese derrame dependiendo de la distancia entre la hoja visceral y la hoja parietal, como lo vemos ahí. Si las capas se encuentran separadas por medio centímetro, el derrame pequeño, el derrame de 100 y 200 mililitros, si se encuentran separadas entre 0.5 y 2, probablemente el volumen de ese derrame va a ser entre 200 y 500, y si se encuentran separadas por más de 2 centímetros, probablemente el derrame sea de mucho más impacto hemodinámico, por encima de los 500 mililitros. Todos conocemos esta imagen. Para evaluar, simplemente recordarles la evaluación a nivel del receso hepatorenal, y evaluar si tengo líquido o no a nivel del vaso de Morris. Y
¿Cuánto líquido puedo tener ahí? Entre 200 y 600 mililitros. Lo mismo a nivel esfenorenal. La ventana pélvica la puedo realizar tanto en un eje transverso como en un eje longitudinal. Nuestro objetivo siempre va a ser la detección de líquido libre a ese nivel. Finalmente, cuando realizamos un FAST extendido, añadimos a las 4 ventanas clásicas unas ventanas a nivel torácico, 2 ventanas a nivel torácico para descartar líquido libre a nivel pleural, la presencia de neumotórax, un poco importante pues, de shock en este paciente con trauma, y una tercera ventana para evaluar la vena cava inferior a nivel longitudinal y evaluar cómo está ese estado de volemia. Y esos serían los signos ecocardiográficos que podemos observar en el paciente con derrame pleural. Primero puedo observar un derrame o presencia de líquido por encima del diafragma. Lo puedo hacer tanto a nivel de la ventana perihepática como a nivel de la ventana periesternal. El otro es el signo de cuadrilátero. Lo podemos ver en una ventana 2D que observamos. En el límite superior, la pleura parietal, en el límite inferior, la pleura visceral, y a ambos lados, las sombras acústicas de las costillas. Y el otro signo, el signo sinusoidal, que lo vemos ya en un modo 2D, sino en un modo M, y observamos esas oscilaciones o esos acercamientos de la pleura visceral hacia la pleura parietal debido a la presencia de líquido a este nivel, siendo un método mucho más sensible que la radiografía para documentar derrame pleural. Me detecta con tan solo 15 mililitros de líquido pleural, yo ya lo puedo identificar, a diferencia de la radiografía de tórax, que necesito en su vista lateral mínimo 50 mililitros y en su vista AP 200 mililitros para observar bien el derrame pleural. Y la evaluación de la vena cava inferior en su eje longitudinal pues nos permite evaluar cómo está ese estado de volemia y ese volumen intravascular de nuestros pacientes utilizando los índices que hemos revisado con el doctor Caballero, los índices de colapsabilidad en el paciente que se encuentra en respiración espontánea, analizando el diámetro de la vena cava inferior máximo menos el mínimo sobre el máximo con un punto de corte del 50%, está por encima del 50% probablemente el paciente requiera volumen o responde a volumen. Y si mi paciente se encuentra en ventilación controlada, índice de distensibilidad de corte del 18% para guiar nuestras intervenciones. Lo importante del FAST es que nos permite tomar decisiones rápidas. Si yo tengo un paciente inestable con un FAST positivo, cada vez llevarlo rápidamente a cirugía. Así el paciente estable me permite investigar más cuál pueden ser esas condiciones de nuestros pacientes. Y aquí vemos el rendimiento diagnóstico del FAST, tanto para hemoperitoneo, hemotórax, hemopericardio y neumotórax. Vemos que tiene adecuada sensibilidad y adecuada especificidad para el diagnóstico de cada una de estas patologías. Si el paciente se encuentra con shock hemorrágico, está inestable, ya identificado en un fuente de sangrado, si no se discute llevar a la diagnóstica del paciente a cirugía. ¿Y a qué tipo de cirugía lo vamos a llevar? A una cirugía de control de daños. Pues claro, si conseguimos una reanimación de control de daños, vamos a llevar al paciente a una cirugía de control de daños, que consiste básicamente en una laparotomía exploratoria, empaquetamiento, inspección de vena cava inferior, resección de ese intestino que puede estar comprometido, estabilización de fracturas con tutores externos. Llevo al paciente luego a mi UCI, lo estabilizo a nivel de equilibrio ácido-base y electrolítico y programo un cierre definitivo o un manejo definitivo de estos pacientes una vez logrado la estabilidad del virus. Y estas son las indicaciones de cuándo llevar a un paciente a cirugía de control de daños. No solamente describen esa técnica
de utilizar el empaquetamiento, sino que también me puedo ayudar de esas otras técnicas, por ejemplo, vascular como las embolizaciones, o incluso ayudarme de catéteres de boa para encontrar el sangrado también masivo y lograr una adecuada contención del virus. El uso de salvamento celular, muy discutido en alguna literatura, especialmente en trauma de víscera hueca, pero puede ser una opción que también se describe en la que si el paciente está estable, aún no identificado su fuente de sangrado, entonces ahí sí puedo continuar las investigaciones, llevarla a un tacto polar total, si me tolera el traslado, hacia ese tipo de estudios imagenologicos. Y aquí sí tienen cabida otros tipos de protocolos para evaluar cuál puede ser la causa del shock en estos pacientes. Uno de los más completos puede ser el protocolo que me evalúa más ventanas ecocardiográficas, evaluando la bomba, evaluando también cómo está el tanque y evaluando cómo están las tuberías, descartando trombosis venosas profundas. Es como un complemento del FAST, ¿cierto? Requiere un poco más de tiempo, que se le dé más utilidad en ese paciente que está un poco más estable y que ha identificado cuál es la causa del shock. Ahora sí vamos a ver qué medidas han impactado en la corrección de esa coagulopatía que probablemente ya se instaurada en los pacientes. Y todos conocemos esta medida que ha disminuido en realidad mortalidad en el paciente con trauma, y es la administración temprana de ácido tranexámico, como lo recomienda el estudio CRASH 2. 1 gramo en las primeras 3 horas idealmente, y luego una infusión de 1 gramo para 8 horas. Y la guía recomienda no esperar el resultado de la prueba viscoelástica para iniciar esta intervención. Sin embargo, recordemos que la mitad de los pacientes pueden cursar con un fenotipo diferente, ¿no? Hipercoagulable, hipofilmolítico, y probablemente esa intervención no sea la más ideal. Sin embargo, considerando riesgo, beneficio y disponibilidad de pruebas viscoelásticas, sí podemos continuar con el manejo empírico del ácido tranexámico, incluso desde el ámbito hospitalario. Y en trauma, aparte del estudio CRASH 2, el otro estudio refuerza este concepto de que el ácido tranexámico en trauma disminuye la mortalidad, es el estudio MADEX, que se realizó en más de 800 pacientes con lesiones de combate y que se demostró lo mismo. El uso de ácido tranexámico disminuye la mortalidad. Lo podemos ver ahí en esta hoja de cartas medias donde los pacientes con ácido tranexámico mejoraron su probabilidad de supervivencia. El CAS 3 que es discutido aquí ampliamente por el doctor Gómez y que no podemos aseverar realmente si disminuye la mortalidad en el paciente con trauma craneoencefálico asociado a una lesión hemorrágica. Entonces, luego de que le pongo ácido tranexámico con mi paciente y defino con los predictores que vimos si es candidato o no a transfusión masiva, debo activar rápidamente el protocolo de transfusión masiva para no retrasar mi intervención y aumentar la mortalidad en estos pacientes. Sabemos que la transfusión idealmente debería ser guiada por pruebas viscoelásticas. Hay escenarios donde el sangrado es tan masivo y la intervención se requiere de manera tan inmediata que no puedo hacer esta terapia transfusional inicial guiada por pruebas viscoelásticas y lo debo hacer guiado por una terapia transfusional de manera empírica. Entonces, la mayoría de guías recomiendan una terapia transfusional que se conoce como terapia transfusional híbrida, donde inicialmente vamos a realizar una terapia transfusional empírica y el manejo adicional lo hacemos guiado por pruebas viscoelásticas, que puede ser una opción razonable en nuestra institución donde ya disponemos del ROTO. Esos paquetes de transfusión masiva van a variar de institución a institución. Se describe en la mayoría de la literatura que está formada por 6 unidades de glóbulos rojos, 4 unidades de plasma y una féresis de plaquetas.
¿Y cómo vamos a manejar nuestros pacientes? Realizamos una evaluación inicial, evaluamos si tienen predictores de transfusión masiva y si los tienen, iniciamos rápidamente la transfusión. ¿Qué relaciones? Relaciones algo. 1-1-1, 1-1-2. Y centrándonos en dos grandes objetivos: optimizar la masa eritrocitaria y garantizar unos niveles adecuados de fibrinógeno, que como vimos en el paciente que está con trauma de shock hemorrágico, están bastante consumidos, están bastante depletados, y tenemos que tener en cuenta que en el organismo no tenemos reservas de fibrinógeno. Estamos unas pequeñas cantidades en gránulos alfa de las plaquetas. Entonces, iniciamos nuestra transfusión, 3 unidades de glóbulos rojos, 2 de plasma, iniciamos la reposición de fibrinógeno, ya sea con crioprecipitado o fibrinógeno liofilizado, y seguimos evaluando a nuestros pacientes. Persisten con estos predictores, seguimos transfundiendo, y ya cuando hemos agotado el primer paquete de transfusión masiva, podemos ir considerando además la transfusión de plaquetas. Obviamente, no debemos olvidar que aquí ya hemos tomado la muestra y ya hemos enviado la muestra al laboratorio para ver cómo está nuestra prueba viscoelástica y ya integrar transfusión adicional basadas en estas pruebas viscoelásticas. Estos dos estudios son clásicos, y el PRO y el PROPER. Y estos estudios determinaron que las relaciones altas, los hemocomponentes, se asociaban a la menor mortalidad de nuestros pacientes. Y no había diferencias de 1-1-1 versus 1-1-2. Y aquí vemos las relaciones entre los hemocomponentes altas se asocian a mayor probabilidad de supervivencia y a menor mortalidad. ¿A qué velocidad debo pasar estos hemocomponentes? ¿A qué temperatura? Esto también veo que no hay una velocidad indicada. Esa velocidad es la necesaria para que su paciente salga del shock. ¿Y a qué temperatura? Idealmente a 41 grados. Y todos nosotros que conocemos esos sistemas de infusión rápida que conocemos como el EV1 o el Ranger, que nos permiten administrar volúmenes a una de las velocidades por encima de los 1000 mililitros por minuto. Cuando realizamos relaciones 1-1-1, también tenemos que tener en cuenta los efectos adversos asociados a la terapia transfusional que se pueden aumentar cuando realizamos, cuando llegamos a la terapia transfusional, las relaciones tan altas, aumentando la incidencia de tacos principalmente en estos pacientes. Entonces, yo creo que una opción muy razonable sería hacerlo 1-2. Se han evaluado también los tiempos de reacción de los bancos de sangre, cuánto tiempo demoraban en llevar las unidades de hemocomponentes, tanto glóbulos rojos como plasma, como los precipitados, y se dieron cuenta que el tiempo de respuesta podía tardar incluso hasta 45 minutos. Probablemente el paciente ya se ha deteriorado clínicamente de una manera muy marcada. Y este estudio, realizado en el Hospital Italiano de Buenos Aires por 2 argentinos, propone ya nuestra terapia transfusional utilizando este esquema que conocemos como el semáforo de la constancia, dependiendo de que el grado de estabilidad o de inestabilidad de nuestros pacientes y de si el sangrado está o no controlado. Y vemos, por ejemplo, aquí que el paquete rojo, en lugar de utilizar crioprecipitado para complementar los niveles de fibrinógeno, que utiliza el concentrado de fibrinógeno liofilizado, en lugar de utilizar plasma, utiliza concentrado de complejo protombínico, documentando pues justamente tratando de compensar esa disminución en el tiempo de reacción de los bancos de sangre con estos fármacos que se encuentran disponibles de una manera mucho más inmediata. De todas formas, entonces aquí surgen varias preguntas, y es si el al plan de transfusión masiva. Y realmente no hay una evidencia contundente que nos indique que puede reemplazar al plasma, pero sí hay evidencia que se utiliza como complemento.
Esto debido a que el crioprecipitado a veces es un que dura mucho menos tiempo. Entonces, crear estos paquetes de transfusión masiva solamente en crioprecipitado podrían no ser lo que queremos. Y vemos que hay muchas formas de formar estos paquetes de transfusión masiva. Por las maquetas, vemos como el paquete de perfusión masiva 3 utiliza crioprecipitado, pero no para reemplazar el plasma, sino como un complemento al mismo. Como vemos entonces, la terapia adicional ya la vamos a enviar no de manera empírica, sino más para un algoritmo ya es terapia un algoritmo para tromboelastografía y un algoritmo para Rotem. Este podría ser un poco más sencillo, es el protocolo de Denver para tromboelastografía. Entonces, el tiempo R va a estar prolongado, el rápido, ese tiempo R se conoce como ACT. Entonces, la funda de plasma, si el ángulo alfa va a estar disminuido, utilice que probablemente en la alteración del fibrilinógeno. Si la amplitud máxima del coágulo está disminuido, si ya repuse fibrilinógeno, probablemente lo que ahora falta van a ser plaquetas. Y si mi índice de lisis está incrementado, pues utilice ácido tranexámico, no importa que haya empezado previamente. Si la curva evidencia una lisis, puede utilizar segundas dosis de ácido tranexámico. Y este es el protocolo para el Rotem en paciente con trauma. Coreano, publicado en 2019. Un poquito más complejo, pero podemos analizar. Básicamente, para describir el algoritmo debemos tener en cuenta estas dos pruebas comerciales, el EXTEN y el FIPTEN. Entonces, ¿qué nos indica esto? Si yo tengo definitivamente predictores de transfusión masiva, tanto para clínicos o por el score que utilicé, pues rápidamente le doy ácido tranexámico a mi paciente. Y otra forma de ver si estoy pulsando con hiperfibrinolisis es ver si mi A5, mi amplitud a los 5 minutos en el Excel, esté por debajo de 35 milímetros y el CT del FIPTEN esté prolongado, encima de 65 segundos. En ese caso, necesitamos ácido tranexámico. ¿Qué nos llama la atención? La dosis que utilizan los veganos, 25 miligramos por kilo, no la recomendada por el estudio CRASH 2 de 1 gramo. Si tengo una disminuida en la amplitud, tanto en el Exten como en el FIPTEN, probablemente lo que el paciente necesite va a ser fibrinógeno. Y ese reemplazo de fibrinógeno lo puedo utilizar. Lo puedo realizar o a través de concentrados o a través de concentrados y utilizados de fibrinógeno o a través de crioprecipitado. Si mi A5 en el Exten está disminuido, pero mi A5 en el FIPTEN está normal, ya sabemos, esa máxima frecuencia del coágulo puede estar disminuida o por las plaquetas o fibrinógeno. Y aquí estoy documentando que el fibrinógeno está bien. Entonces, probablemente la intervención adecuada va a ser transfundir las plaquetas para mejorar esa firmeza a nivel del coágulo, este tipo de pacientes. Ellos también resumen una tablita de cómo quiere esa dosis de fibrinógeno, teniendo en cuenta una meta de A5-FIB mayor de 12 milímetros. Si extrapolamos eso aquí a la tabla, vemos que la dosis indicada para el fibrilinógeno sería de 25 miligramos por kilo, aproximadamente, de fibrinógeno o 30 unidades a 80 kilos de crioprecipitado. Si tengo un CT prolongado en el extra, pero veo que en el A5 sí se está produciendo fibrinógeno, el problema es la alteración del CT. El CT está alterado, entonces lo que vemos con el paciente es plasma, también considerar el complejo profundístico para reponer un probable déficit de factores. Y si el CT en el INTEN está prolongado, debe haber una relación entre el CT del INTEN y el CT del ECTEN, y si está por encima de 1.25, probablemente esté enfrentado a un fenómeno de parinización. Lo vimos, se nos presenta cuando hay disrupciones focales de una serie de paranisfosfato y autoheparinización. Y en este caso, podría estar indicado
el uso de propamina en estos pacientes para corregir la coagulopatía. Yo creo que si no utilizamos estos algoritmos, no se nos pasaría por la cabeza, por ejemplo, también un paciente con trauma coagulopatía de shock hemorrágico. Entonces, vemos como cada vez más la terapia se hace mucho más difícil. Y la invitación es a que empecemos a utilizar el prótein, teniendo en cuenta la disponibilidad, nos familiaricemos un poco más con los protocolos de manejo. No solo protocolos en trauma, sino en hemorragia postparto y en otro tipo de escenarios. Y se ha comparado entonces si guiar la terapia transfusional con pruebas estándar de laboratorio o con pruebas viscoelásticas. Y definitivamente la terapia transfusional guiada por pruebas viscoelásticas disminuyó mortalidad. Eso lo podemos ver también en esta curva de supervivencia a su lado izquierdo. No hay una guía como tenemos en pruebas viscoelásticas, pero sí debo tener muy claro cuáles van a ser mis metas de hematocrit. Y esa meta que me garantiza un aporte adecuado de oxígeno es mantener hematocritos por encima del 26%. Esto a su vez también me garantiza un fenómeno que conocemos como marginalización plaquetaria. Y esto hace que cuando el hematocrito se encuentra por encima del 26, los eritrocitos se ubican en el centro del vaso, las plaquetas se ubican en la periferia, y esto que favorece que ante cualquier lesión endotelial, las plaquetas se peguen de una manera mucho más rápida y formen ese coágulo hemostático primario. Plasma, esto para recordarles qué factores tiene, qué volumen tiene la unidad de plasma, cuál es su dosis recomendado y cuál probablemente está indicado. Podemos tener todos los factores de coagulación y tiene fibrinógeno, pero no, yo no debería usar plasma para suplementar fibrinógeno. ¿Sí? Tiene menos fibrinógeno por volumen versus el presentado y tenemos que tener en cuenta pues, todas las complicaciones asociadas a la transfusión de plasma. TAC, COTRAL, LITRIN, y ya sabemos que entre mayor sea el número de unidades de plasma que transportan, mayor va a ser esa tasa de complicaciones asociadas a esto. No obstante, no todo es tan malo del plasma. Hay estudios que han documentado que la transfusión temprana del plasma del paciente con trauma podría tener un efecto protector sobre el hipocálice y que esa corrección de la coagulopatía no va a estar dada tanto por la suplementación de factores, sino por ese efecto protector sobre el hipocálice. Esto precipitado, nuevamente vemos los factores que contiene más fibrinógeno que el plasma si lo comparamos pues, por unidad de volumen. Vemos las dosis y en trauma mayor necesito mínimo una suplementación de 3 a 4 gramos de fibrinógeno y esto me lo da unas 2 a 16 unidades de crioprecipitado. Entonces no tenemos, digamos, glóbulos rojos, digamos plasma y tenemos crioprecipitado y no tenemos el fibrinógeno bioutilizado. Finalmente, las plaquetas, sabemos que podemos tenerlas a partir de un donante aleatorio o de un solo donante. Por lo comentado, esa cantidad de plaquetas aumenta mucho más los recursos plaquetarios que pueden tener las plaquetas de un solo donante. Vemos los volúmenes y vemos mis metas en el paciente con trauma. Debo tener las plaquetas por encima de 50.000 y si el paciente tiene trauma en ese palco por encima de 100.000, el paciente persiste con sangrado, también anda por encima de 100.000. El fibrinógeno, concentrado de fibrinógeno, viene en ampollas por un gramo. Este fibrinógeno, la dosis van a ser de 50 miligramos por kilo. ¿Cuál es el principal inconveniente de esto? El costo. Cada ampolla puede costar alrededor de 2 millones de pesos. Necesito 4 gramos en el paciente con trauma, vamos a más. Entonces, yo creo que se ha entonces también estudiado que si con qué reemplazar el fibrinógeno, que es con precipitado o con concentrado de fibrinógeno reutilizado. Y esta revisión sistemática no documentó superioridad de uno sobre el otro para reemplazar fibrinógeno en cuanto a tiempos de implementación y niveles
Entonces, importante, monitorear el calcio, suplementarlo con gluconato con cloruro, están las dosis que siempre nos olvidan, y utilizarlo cuando está tomando más de 2 unidades de glóbulo rojo con más de 4 unidades de cualquier hemocomponente, ¿no? También limitar esa toxicidad por citrato, la hipoglucemia de grado de citrato, también como estabilizador de y hipercalemia asociado pues, a la terapia transfusional. Y siguen ya unas estrategias farmacológicas que también han estudiado en pacientes con trauma hemorrágico, además de la terapia con los diferentes hemocomponentes. El concentrado de complejos protrombínicos lo vimos en muchos de los algoritmos como sustituto de plasma para reemplazar ese déficit de factores en nuestros pacientes. Contiene básicamente los factores vitamina K dependientes, proteína C y S, y también tiene heparina, porque los concentrados asociados a complicaciones trombóticas. Sin embargo, para yo utilizar el concentrado de complejo protrombínico, necesito que mis sustratos se encuentren en niveles adecuados. El sustrato va a ser fibrinogen. Si yo no tengo niveles adecuados de fibrinogen, probablemente el concentrado de complejo protrombínico pues, no vaya a servir de manera tan adecuada. Y se han comparado también estudios, concentrado en complejo protrombínico o plasma para corregir, por ejemplo, el CT o corregir ese déficit de factores. Y la evidencia tampoco es muy concluyente. La mayoría de estudios comparan este concentrado de complejo protrombínico asociado al plasma versus otro grupo de pacientes que reciben solamente plasma. Se comentó que el grupo donde se asoció como complemento el concentrado de complejos protrombínicos disminuyó. Las tasas de requerimiento de transfusiones corrigió mucho más rápido el INR sin diferencias en complicaciones tromboembólicas. ¿Cuál sería la recomendación entonces? Iniciar con plasma y si CTLR persiste prolongado, adicionarle el concentrado de complejo protrombínico. Lo mismo es estudio. Este estudio incluso documentó en este grupo en donde se asoció el concentrado de complejo protrombínico al plasma, disminuciones también en la mortalidad en ese grupo de pacientes. Factor 7 recombinante, lo seguimos dejando como última estrategia. Cuando nada más al vídeo, el paciente persiste concentrado, persiste coagulopático, a pesar de su manejo instalado, porque para poder actuar de manera adecuada, el factor 7 recombinante requiere de todas estas condiciones. Corregir la hipotermia, corregir los niveles de fibrinógeno, corregir los niveles bajos de plaquetas y corregir la acidosis. Entonces, probablemente ya hemos impactado en muchas de esas exacerbantes y disparadores de esa coagulopatía del paciente no mejora, podría ser candidato a factor 7 recombinante. El paciente, como vimos, el paciente que tiene terapia antitrombótica aumenta la probabilidad de coagulopatía. Y si intentamos a un paciente con trauma, shock hemorrágico, terapia antitrombótica, idealmente debería revertir esa terapia. Los cumarínicos con concentrado de complejo protrombínico y vitamina K, los niveles directos del factor 10 con tranexamen y concentrado de complejo protrombínico por el momento, ahí habla el examen, y de la triptidalizumab a los niveles directos de la trombina, y para los antiplaquetarios, la hemopresina y la transfusión de plaquetas. No debemos olvidarnos que tampoco debemos irnos al otro lado. ¿Cuándo deberían parar esa terapia transfusional masiva? Cuando el paciente ya sangra a una tasa menor de 50 mililitros por minuto, yo veo que la estabilidad hemodinámica empieza a mejorar y los dolores de hemoglobina empiezan a mejorar y los excesos empiezan a corregir. Ya puede considerando ir parando esa terapia transfusional masiva. Y no debo ignorar que estos pacientes también tienen riesgo de fenómenos tromboembólicos y debo iniciar también de tromboprofilaxis en estos pacientes. ¿De qué van a depender el tipo de medida que voy a instalar en el paciente? Si el paciente persiste o no con riesgo de sangrado y controlado o no la hemorragia. Si el paciente se encuentra inmóvil y todavía sospecho que es sangrado, utilizar compresión neumática intermitente y esas medidas mecánicas como medidas de tromboprofilaxis. Y si ya llevo más de 24 horas y el paciente no sigue sangrando, ya puede utilizar tromboprofilaxis farmacológica.
Finalmente, debemos tener en cuenta nuestras metas tempranas y tardías en el paciente con trauma y shock hemorrágico. El término temprano o tardía va a depender si me encuentro en ese momento antes del control de sangrado o después del control de sangrado. Entonces, antes del control de sangrado, todo lo que ya vimos. Un adecuado control de la vía aérea, evitando la hipoxia y la hiperoxia. Un control anatómico del sangrado, adecuados accesos venosos, terapia de líquidos restrictivos, uso temprano de asuprasol, uso temprano de ácido tranexámico, histórica por debajo de 100, protegiendo de la hipotermia, niveles adecuados de calcio, reflecto planetario adecuado, mesas de fibrinógeno y de hematocrito. Y ya mis metas tardías y probablemente las alcance, entonces las puedo entonces subdividir en estas 4 grandes grupos. ¿Cuáles son mis metas hemodinámicas? ¿Cuáles son mis metas a nivel de perfusión? ¿Cuáles son mis metas hematológicas y de ventilación? Una vez ya controlado el sangrado, continúo mi proceso de utilización de estos pacientes. Finalmente, entonces, llevémonos para casa estos mensajes. La fisiopatología es compleja, es multifactorial, aún no se encuentra completamente entendida, todavía hay muchos blancos terapéuticos y mucha área de investigación. A favor del uso empírico temprano del ácido tranexámico, de la inmunodilución, a favor de la transfusión temprana de hemocomponentes, que va a transfundir, utilizando la terapia híbrida, sobre todo si no tengo inicialmente en clínica y luego ya por pruebas viscoelásticas. Active rápidamente la cirugía de control de daños en estos pacientes, revierta el tratamiento antitrombótico si aplica. Tengan claramente cuáles son sus metas tanto tempranas como tardías. Si recuerda que aquí trabajamos en equipo, pero no debemos olvidar que nosotros somos los líderes. Gracias.